Respondo a esa, ¿no? Muy bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Señor, danos paciencia, Dios mío. Danos paciencia. Bien. Si ustedes se dan cuenta, mi estimado, no solamente se trata de leer y leer y leer y leer y leer, ¿verdad? Porque yo también lo puedo hacer. El detalle está en entender lo que estás leyendo, campeón. Porque cuando uno no entiende lo que lee, entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Pero, mi estimado, hay que entender algo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el ego y mi Joón en Éxodo 3.14 en la Septuaginta y el ego y mi usado en Juan 8.24, en Juan 8.58, prácticamente no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el nombre divino de Yud-Hei Vah-Hei, que es el tetragramatón, se presenta como un título ontológico que denota la autoexistencia y la eternidad de Dios. La expresión ahí, el Joón, el que es una traducción griega del hebreo Eheye Asher Eheye, que ciertamente implica yo soy el que soy o yo seré el que seré. Ahora, ciertamente, este es un título único que apunta a la absoluta soberanía y autosuficiencia de Dios, lo cual todos nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 8, versículo 24 y en Juan 8, 58, Jesús está utilizando la expresión ego y mí de manera absoluta. Ahora, el detalle está, eso contradice Éxodo capítulo 3 versículo 14 o demostraría que Jesucristo no es divino como se muestra en Éxodo capítulo 3 versículo 14 cuando ahí habla Dios, y eso no implicaría lo mismo en Juan 8 24, en Juan 8 58, no. ¿Por qué? En el idioma contemporáneo, esta construcción sin complemento es sinusal. Por lo tanto, está llamando la atención tanto por la connotación que está diciendo. Ahora, ¿por qué no dice Juan en el texto de Juan? ¿Por qué no dice Juan en el texto de Juan? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de contexto lingüístico. Eso es algo que hay que entender. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, el Joón, que se traduce como el que es una traducción griega que está diseñada para expresar el sentido hebreo del nombre divino en sí mismo. Por lo tanto, si es una traducción griega que está diseñada para expresar el sentido hebreo del nombre divino, el contexto es único. Hay un contexto lingüístico distinto, porque en la Septuaginta es una traducción. Por lo tanto, el contexto es único. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 24 y el capítulo 8, versículo 58, Jesús está hablando en un contexto histórico, no está hablando en una declaración metafísica directa sobre el significado del nombre divino. Por lo tanto, el uso absoluto de ego y mí claramente está aludiendo a Éxodo capítulo 3, versículo 14 y a otras afirmaciones de Dios en Isaías mismo. Por ejemplo, en Isaías 41.4, en Isaías 43, 10 al 11. Ya, por ejemplo, el mismo Dios está usando en Isaías 41.4 ego y mí. En Isaías 43:10 dice, para que sepáis, creáis y entendáis que yo soy. Ahí solamente se usa ego y mí, no se usa el Joón. Entonces, como en Isaías 43:10, cuando dice Jehová, para que sepáis, creáis y entendéis que yo soy, entonces como no usa el Joón, entonces ahí el yo soy, en Isaías 43:10, no se está refiriendo a Jehová. Obviamente no, mi estimado. En Isaías capítulo 41, versículo 4 se utiliza solamente el pronombre y el verbo yo soy. En Isaías capítulo 43, versículo 10 solamente se usa el pronombre y el verbo yo soy. Y dice Jehová, para que sepáis, creáis y entendéis que yo soy. En Isaías 43, 10. Entonces, como ahí no se usa el Joón, entonces bajo la lógica de Bilroar, como en Isaías 43:10 no se usa el Joón, entonces ahí ya no está hablando de Dios, no está hablando de Jehová. Argumento completamente risible. En Isaías 41:4, en Isaías 43:10, solamente se usa el pronombre y el verbo. Yo soy. Listo, se acabó. No se usa el Joón. Sin embargo, se sobreentiende que se está hablando ¿de quién? De Jehová. Muy bien, campeón. Lo mismo está aplicado en Juan 8:24 y en Juan 8:58, donde solamente se usa ego y mí, así como solamente es utilizado en Isaías 41:4 y en Isaías 43:10. Entonces, claramente, claro que eso prueba la divinidad de Jesús y prueba claramente la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, tú, ¿cómo me vas a solucionar ahora que en Isaías 41:4 y en Isaías 43:10, cuando está hablando de Jehová, solamente dice ego y mí y no dice ego y mí, Jon? Uy, te metiste en un problema del cual no vas a poder salir. Lo siento, estás refutado.